Lunes 27 de febrero de 2023, jornada en la que se registra de forma oficial en los servicios de la Cámara la moción de censura del partido político Vox contra Pedro Sánchez Castejón, que será defendida por el candidato de Vox a la presidencia del gobierno, Ramón Tamames. Digo el candidato de Vox porque con la Constitución en la mano, con el reglamento de la Cámara en la mano, quien lee el discurso en una moción de censura representando a un partido político es su candidato a la presidencia del gobierno. Brevísimo introito. Mirad, yo repito algunas veces aquella frase brillante, como todas las suyas, de don Santiago Bernabéu, que decía que no hay cosa peor que un futbolista con papá y una corista con mamá. Yo añado humildemente que tampoco hay nada peor que un periodista de partido o que lleva el carnet de partido en la boca. Aquí en este medio no hay ninguno, porque aquí el sueldo, como él repite y hace bien, nos lo paga, pues lo paga a unos el sueldo y a otros los servicios profesionales que prestan o prestamos en esta santa casa que es Periodista Digital, Alfonso Rojo. Y nos lo paga el PP. Ni lo paga el PSOE, ni lo paga Podemos, ni lo paga Vox, ni lo paga Ciudadanos. Siempre hay gentes, por supuesto que están en otros medios, chavales, chavalas, no creéis que todos ellos son jóvenes, hay algunos ya que incluso tienen más edad que yo, incluso mucha más edad de la que tengo yo, que me conservo muy mal, pero tampoco tengo tantos como aparento. Y que, pues, o por necesidades económicas, o por un forofismo malentendido, se sienten ellos en la obligación de colocarse como hooligans o como propagandistas más que informadores libres de determinado partido político. Allá ellos sabrán por qué lo hacen. Yo, como ni soy hooligan de nadie, y además humilde y austeramente, pero tengo la vida resuelta, lo que pasa es que me gusta esto, por esto sigo trabajando, sigo ejerciendo mi profesión con la libertad de análisis que me caracteriza. Y dentro de ello, y con todos los respetos, pero dentro de mi libertad de juicio, voy a calificar esta moción como lo que yo pienso que es, como la moción de las tres mentiras o de las tres cosas que, presentándose como reales, no lo son. En primer lugar, en cuanto al candidato. Se dice el candidato a la presidencia del gobierno es Ramón Tamames, pero el acuerdo al que se ha llegado es que si triunfara la moción, decía el otro día don Iván Espinosa de los Monteros, que cuidado, que puede salir adelante. Hombre, si cogen una gripe la mitad de los diputados de la Cámara, puede salir adelante, indudablemente, ¿no? Pues sería para que inmediatamente se disolvieran las cámaras y se convocaran elecciones generales, por supuesto, porque el líder de Vox es el señor Abascal. Perfecto. Esto está en ley y es reglamentario, pero no deja de ser un retorcimiento de la ley, porque lo corriente en este país siempre, salvo en el caso de Abril Martorell, que fue la persona encargada de defender la moción de censura en nombre del presidente del gobierno, que era Adolfo Suárez, que contra él presentó Felipe González, es que el candidato a la presidencia del gobierno, que quiere ser presidente del gobierno, sea quien defienda esa moción de censura. Si el señor Abascal, facultado por ello por la ley y por el libre ejercicio de su cargo político, no quiere hacerlo, probablemente es o porque no se quiere desgastar, que es una opción absolutamente respetable, porque la política tiene mucho de táctica, o B, porque así lo tiene pactado. Bien. Segunda mentira de esta moción, en mi opinión, o segunda verdad a medias, el contenido de la misma. Resulta que el señor Tamames, y ya hemos incidido en ello, solo va a hablar de economía. Solo va a dar datos que, por otra parte, van a desmontar las grandes mentiras económicas de este gobierno, el fake económico de este gobierno, y que, con datos en la mano de la OCDE, del Banco Mundial y de todos los organismos públicos y privados independientes de España y de fuera de España, demuestran que la economía española es una bicicleta y no ese portaaviones de éxito que nos venden los socialistas. Muy bien, pero no va a hablar el señor Tamames ni de aborto, ni va a hablar de la estructura territorial del Estado español, de autonomías, ni va a hablar del sí es sí, ni va a hablar de que hay 56 violadores en la calle y casi 600 con sus penas aliviadas. Dices, hombre,
pero esto no es importante. Y se me dice, no, es que de eso ya va a hablar Santiago Abascal en la réplica, porque dentro de las réplicas al discurso del candidato a la presidencia del gobierno se incluye también a la del portavoz parlamentario del propio grupo que la presenta. Bien, pero resulta un poco extraño, coincidirán ustedes conmigo, ¿no? No montamos la que montamos hace 3 meses, no se montó la mundial porque lo más importante en este país era el latido fetal. Bueno, que está bien, que para muchos el aborto puede ser o el tema más importante o uno de los temas primordiales ahora mismo en la agenda de este país. Pues parecería lógico que en la moción de censura o en la herramienta parlamentaria más demoledora de la que un grupo político dispone durante una legislatura, que es una moción de censura, el que es candidato o se presenta como tal a la presidencia del gobierno, toque estos temas. ¿Por qué me resulta a mí raro que eso no sea así? Pues no lo sé. Pero coincidirán conmigo, salvo los hooligans, en que raro es. Tercera cuestión, y no menor, tercera mentira o tercera media verdad de esta moción de censura, el destinatario de la misma. Se dice que esta moción de censura es contra Pedro Sánchez. Yo les voy a dar mi opinión de analista que ni cobra, ni le importa lo que le conteste o le diga o lo que opine cualquier partido político del análisis que hace. Porque yo me debo a la mayoría de la gente, no la que está aquí en redes dando por saco, que muchos de ellos cobran por agitar este medio y otros canales, incluso también los periódicos generalistas. Me importa la gente de la calle. Y ahora voy a cerrar con eso y voy a ir a un comentario acerca de eso. A mí me da la sensación, y tampoco es nuevo, de que el gran beneficiado y beneficiario de esta moción va a ser el señor Sánchez Castejón, por 50.000 razones. Y el que no lo vea es porque o está muy ciego o solamente ve por los ojos que le hacen ver. Primero porque va a poder decidir el calendario, porque también en esto ya sí a él le faculta la ley. Meritxell Batet ahora tiene un abanico muy amplio de varias semanas donde puede colocar la moción. O justo después del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, ¿no? Que lo llaman el Día de la Mujer Trabajadora. Es decir, para situar en agenda si a ellos les interesa así en función de cómo les salga la jugada, porque se han cargado a eso llamado feminismo y lo han dividido en dos. O lo puede arrimar todo lo posible a bien entrado el mes de mayo, para venderlo como el acto de banderín de salida o de pistoletazo de salida de la campaña electoral. Depende de cómo vayan circulando los sondeos internos que manejan los partidos o la agenda política que en España cambia en 24 horas y da giros de 180 grados. Por tanto, ese instrumento parlamentario que va a utilizar el partido político Vox con un candidato que no es de Vox, lo va a manejar el presidente del gobierno, porque Meritxell Batet es una empleada de Sánchez a su antojo, a su modo y a su manera. Más cosas. A día de hoy, cuando grabo este editorial, ni siquiera está claro que Pedro Sánchez vaya a contestar a Ramón Tamames. Hay gentes que me están diciendo que va a salir Pachi López a la tribuna de oradores. Y como Feijóo no es diputado, y la contestación la tendría que dar Cuca Gamarra, pues todo ese estallido de luz y de color de la moción de censura se va a quedar en un debate parlamentario entre Ramón Tamames, Cuca Gamarra y Pachi López. Joder, pues hemos tenido mociones de censura muchísimo más floreadas que esta, ¿no? Unas cuantas. Hasta la de Hernández Mancha contra Felipe González tuvo más morbo. Y eso que Hernández Mancha era senador, pero usted sí era candidato a la presidencia del gobierno. Si la moción se va a quedar en un catedrático muy respetable, pero que, en fin, lo primero que va a tener que aguantar es una dura prueba física de aguantar 2 jornadas de las de 12 horas, nonagenario como Ramón Tamames, con una contestación de la portavoz parlamentaria, la número 2 del partido, persona muy respetable, pero que no es Alberto Núñez Feijóo, que es Cuca Gamarra. Y si al final, que no es descabellado, el que sale es Pachi López a contestar, pues bueno, vamos a pasar 2 jornadas muy entretenidas, pero el asunto no parece que vaya a tener más recorrido. Tercera mentira, que no he terminado todavía de redondearla bien. El recipendiario de esta moción no es Pedro Sánchez, es Alberto Núñez Feijóo. Porque si al final sale Sánchez
o si al final es Pachi López quien defiende la moción, van a dedicarle 3 minutos, y además seguro que van a ser extraordinariamente correctos y corteses, porque les interesa con el señor Tamames, al que le van a dedicar la hora y media restante entera es Alberto Núñez Feijóo. Y eso, y lo siento mucho porque sé que le puede doler a muchos de quienes me escuchen, ¿sabéis a quién va a beneficiar? Alberto Núñez Feijóo. Es fácil, no hace falta llevar 30 años como llevamos aquí algunos. Esto lo ve hasta un niño pequeño. ¿Por qué? Pues hombre, si os lo tengo que explicar, de verdad me resultaría un poco sonrojante. El beneficiario, no hace falta tampoco ser un experto en comunicación política, cuando todos hacen una pinza para atacarle, suele ser la víctima. Porque existe una pulsión, en comunicación también funciona así, no solamente política, entre la gente, que es una fibra humana, que tiende a ponerse siempre de parte del atacado, más que del atacante, cuando los ataques son furibundos y viscerales. Es como cuando un entrevistador se pone en contra a lo bruto del entrevistado. Aunque el público no coincida mayoritariamente con la ideología política, si de política estamos hablando, del entrevistado, tiende a ponerse de parte siempre de él y no del entrevistador. Por eso, y voy a citar un nombre, pero porque me viene bien, no porque tenga nada ni a favor ni contra de ella, por eso Ana Pastor nunca sería, ni será, ni ha sido jamás una buena entrevistadora. Porque no plantea entrevistas, plantea confrontaciones, plantea combates de boxeo. Si se les va la mano en el debate parlamentario, cuando tenga que ser, cuando sea convocado dentro de unos días, y la moción de censura resulta que descubrimos, que es lo que estoy yo ya avanzando, que no va a ser contra Sánchez, sino contra Núñez Feijóo, sube de grados o sube de temperatura, más incluso de lo necesario, Alberto Núñez Feijóo va a salir no en andas como la Macarena, pero a lo mejor con 500.000 de votos más. A mí esto ni me parece bien ni me deja de parecer bien. Simplemente constato que es un hecho. Y como es un hecho y como tal, lo tengo que decir. Otro asunto más al que me comprometí el pasado viernes, porque mantuve una conversación con mi buen amigo Miguel Jiménez, uno de los mejores periodistas de España y de Cataluña, por supuesto, en la que a todos nos puede pasar, y aquí vuelvo a invocar mis años de experiencia para decir que a pesar de ellos nadie está inmune, nos puede pasar mercancía averiada. Alguien me había dado una página de un diario local de Burgos en el que se veía al señor Sicilia, un procurador, creo que es procurador en las Cortes de Castilla y León, y dirigente local de Vox en Burgos, con un pin redondo que no se apreciaba, incluso abriendo el zoom dentro de la mala calidad que tiene el papel de prensa escrita, y que yo interpreté, que no Miguel, yo interpreté y llevé a Miguel, en fin, y lo lamento porque le han metido en el mismo saco, por el mismo camino, yo confundí con el pin de la Agenda 2030. Resulta que los de Vox, que yo, pues como no soy de Vox, no estoy tampoco en fin, en su parafernalia, ni en su simbología, como no la estoy en la de Podemos, ni en la del PSOE, me explicaron que era el pin de la Agenda España. Por lo visto, ellos tienen un pin igual, redondo, pero con la bandera de España, y no este multicolor de la Agenda 2030. Y se me hizo notar por parte de este buen señor, de este Sicilia, en Twitter, y yo en Twitter le respondí, le pedí disculpas en una red pública, rectifiqué, le dije que rectificaría además y que estaba dispuesto y que me gustaría hacerlo con él delante, cara a cara, en este programa, cosa que haré, porque he hablado con los servicios de prensa del partido político Vox y, en fin, se me ha dado a entender que se me dará la oportunidad de tenerle como invitado, que ya tengo yo ganas de que venga aquí alguien de Vox, hombre, y hablar con él, por supuesto, rectificar y pedirle disculpas por ese error de interpretación. Fijaos que no le llamé nada, ni hice, simplemente confundí un pin con otro, para que veáis cómo son las sensibilidades en determinadas formaciones políticas y a qué se le da relevancia y a qué no. Yo no digo que, en fin, que los pines den de comer, porque no soy un demagogo, a 3 o 4 millones de parados, pero bueno, es verdad que las formas son importantes y, por tanto, hecha queda la rectificación. Solo una cuestión más, y esta ya va por elevación, porque cuando yo ya había arreglado las cosas
con este señor Sicilia, con el procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, seguía recibiendo mensajes con tono un tanto chulesco de algún empleado de Vox, al que contesté y no he recibido recontestación, lo cual dice mucho también de la educación de algunos personajes. Le expliqué que a poco que se fijara en la red pública Twitter, podría ver que el asunto ya estaba arreglado, y además con un abrazo cordial entre el procurador y el periodista, que humildemente, lejos de esa prepotencia de la que algunos me acusan, había rectificado y le ofrecía además la plataforma de su espacio y que actualizara, que hiciera bien su trabajo. Y segunda cosa, y esto lo digo también para muchos que me acusan de no traer nunca jamás agentes de Vox a este programa. Si no vienen es porque ellos no quieren. Le pedí a este empleado de Vox, que es el cauce oficial para vehicular esas peticiones, una entrevista con Santiago Abascal, con Iván Espinosa de los Monteros, con Rocío Monasterio, con Ignacio Garriga y con Javier Ortega Smith. Estoy esperando respuesta. Que no se preocupen, si yo les voy a hacer una entrevista muy profesional. Estoy esperando respuesta, afirmativa o negativa, no la he tenido. Pero la sigo esperando. Porque si no, y cada vez que ya muchos espectadores, y con razón, me digan, solo veo gente del PP en su programa, o de Ciudadanos, o de Valents, como Ángeles Ribes, que la acabamos de tener, pero no vemos nunca a nadie de Vox, tendré que decirles, pues miren ustedes, o no quieren venir o no se atreven. Y no soy ni más ni menos que nadie, les haría una entrevista muy profesional. Acabo de dar un ejemplo desde el nivel más pequeño, más humilde, con un dirigente territorial con el que el otro día metí la pata y he rectificado y me he disculpado. ¿Qué problema puede tener cualquier dirigente de Vox que quiera venir por aquí y no venga? Podría contar más cosas. Podría contar la anécdota reciente de hace unos meses de un parlamentario de Vox que había escrito un libro parlamentario, que nadie intente esbrozar porque puede ser un parlamentario nacional, un parlamentario autonómico. Le voy a hacer el favor de no citar el nombre. Y desde su editorial me piden el favor de que le traiga aquí para promocionar su libro. Y yo, que no tenía ni idea de quién era este buen señor, pero que, bueno, me pareció un libro interesante, dije, hágase, que venga mañana, pasado, la semana que viene. 24 horas antes me llaman los pobres encargados de prensa de la editorial y me dicen, oye, que fulanito que no puede ir, que ha suspendido, que bajo ningún concepto, que ha suspendido la entrevista. Y yo, que no sabía ni quién era fulanito, me leí el currículum, dije, coño, dije, ya sé por qué la suspendí. Luego me dijeron, no, es que se enteró de que eras tú, era un parlamentario de Vox y era para hablar de su libro. Hay veces que la gente corre tanto que se deja el balón atrás. Que nadie se ponga la venda conmigo, hombre, que yo no me como a nadie y que estaré encantado aquí de recibir a políticos de todos los partidos del arco parlamentario. Queda hecha la petición. Arrancamos semana y arrancamos esta retaguardia del lunes 27 de febrero de 2023. Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida y candidata de Valents, número uno de Valents, a las próximas elecciones municipales por esta circunscripción. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, pues muy bien, la verdad, animada, contenta y muy peleona como siempre, ya lo sabéis. Animada. Bueno, oye, creo que habéis tenido un fin de semana extraordinariamente movido, Ángeles. Vamos a ver en primer término un vídeo, Omar, cuando puedas, y después lo comentamos con Ángeles Ribes.
hay que decir que nos agredieron porque había un cordón, como puede verse ahí, de la fuerza pública. Estabais, lógicamente, protestando contra unos ocupas, contra los mugrosos a los que esta escoria, a los que esta gentuza defendía, y que os increpaban, y que, insisto, si no hubiera sido por la policía, pues probablemente os hubieran agredido, os hubieran intentado agredir. ¿Dónde era eso exactamente, Ángeles? Pues esto era justo enfrente del edificio de Can Vías, que lleva más de 25 años ocupado de una forma reiterada y continua a lo largo del tiempo, y que ni uno solo de los alcaldes de Barcelona ha tenido el cuajo de tirarlo abajo, que es lo que se tiene que hacer con este edificio, que está en un estado lamentable, y desalojar a todos los ocupas que están ahí dentro. Entonces nosotros fuimos a hacer ese acto, porque ya sabes que nosotros somos de hechos y no de palabras, y fuimos a plantarles cara a los ocupas y a decirles que si Valens gobierna la ciudad de Barcelona, ese edificio será desalojado y evidentemente será utilizado para otros fines que no serán, desde luego, los que utilicen estos delincuentes, porque al final, aquí hay que decirlo claro, casos de familias depauperadas o desamparadas que se meten dentro de viviendas porque no les queda otro, hay muy pocos. Y contra eso no hay más que trabajar en el sentido de poder hacer una ayuda social y tener el caso, controlarlo y evidentemente hacer todo lo posible para que estas personas pues, puedan volver a hacer una vida normal. Pero es que no estamos hablando de este tipo de personas, estamos hablando de unos delincuentes profesionales, de unos jetas y de unos caraduras que se aprovechan del sistema, se aprovechan de los vecinos, se aprovechan de la luz, del agua y de todos los suministros que no los pagan y que hay que echarlos y tratarlos como les corresponde, como delincuentes. Entonces nosotros en el programa electoral, evidentemente, llevamos una serie de medidas para llevar a cabo unos desalojos inmediatos en el menor tiempo posible, porque al que hay que defender aquí es el propietario. La cuestión es que cuando llegamos allí, yo cuando llegué, porque vine desde allí, desde Lérida, ya estaba todo el sidral montado, había, pues yo calculo que un centenar más o menos de ocupas o de antisistemas, porque al final no saber muy bien si los que estaban allí también eran del centro este de Can Vías o venían de otras partes de la ciudad. Estaban allí con las cacerolas, con los pitos, con los silbatos y según habían avisado los mozos, pues traían una buena provisión de huevos para lanzarnos huevos. Al final el dispositivo tanto de Guardia Urbana como de Mossos de Escuadra funcionó perfectamente. Nosotros hicimos el acto enterito desde principio a fin, aunque es verdad que a Eva costaba que se la escuchara en medio de toda la algarabía que estaban liando los ocupas. Y después, pues nada, recogimos, limpiamos toda la zona que habíamos estado nosotros allí, recogimos nuestros trastos, nos fuimos escoltados por la policía y por los Mossos de Escuadra. En mi caso, que yo me quedé hasta el final, hasta que prácticamente llegaba la furgoneta para recoger el material que habíamos utilizado, pues bueno, me llamaron absolutamente de todo. Pero lo mejor de todo es que uno de los gritos que se estaban escuchando ahí era que nos gritaban a nosotros, poneos a trabajar. Claro, a mí me hacía mucha gracia porque veías el perfil del personal que no había cotizado ni 6 días seguidos en toda su vida y que nos dijeran a nosotros que nos pusiéramos a trabajar. Pues qué divertido. La cuestión es que con los ocupas, perdón, pues eso, lo que decía, que con los ocupas lo que hay que hacer es plantarles cara y decirles claramente que no vamos a permitir ocupaciones delincuenciales y desalojarlos y ya está, no se puede permitir. Los datos ahora mismo, para que os hagáis una idea, entre enero y junio de 2022, esos son los datos más actualizados que yo tengo, se habían contabilizado en Barcelona alrededor de 2.800 y pico ocupaciones. Triplicamos a Madrid. Y eso es porque hay un gobierno municipal y un ayuntamiento que les consiente y les permite que estén donde estén. Pues aquí están los datos. Con Valens, desde luego, esto no sucederá y empezaremos a bajar las cifras hasta límites. Vamos, porque yo considero que ninguna ocupación debería de producirse. Una ocupación es un delito, estás allanando una propiedad privada y por lo tanto tienes que ser desalojado ahí. Insisto, luego hay un sistema de cobertura social que probablemente se tenga que mejorar para no dejar a nadie en una situación peligrosa y mala. Pero desde luego lo que no se puede consentir es toda esta gente que estaban allí, que les aseguro
que no eran precisamente, pues eso, familias en casos de extrema necesidad, ni muchísimo menos. El perfil ya lo veías, antisistema. Totalmente. Algún día analizaremos en serio, porque llevamos 30 años en esto, el fenómeno de toda esta gentecilla que, como no tienen ni oficio ni beneficio, se dedican pues a calentar los actos públicos contra, en este caso, formaciones políticas que no son de su cuerda, o a calentar las redes sociales contra periodistas también, contra comunicadores o contra otros políticos que están compareciendo en determinados medios de comunicación que no son de su cuerda, y queriendo dar la sensación de que ellos son la voz de la calle. Y siempre digo lo mismo, esto, lo voy a enseñar bien, esto, es decir, las redes sociales, a través del teléfono móvil, son basura en la mayor parte de los casos y no representan la España real ni la totalidad. Estos que aquí, a vosotros, por ejemplo, en redes sociales o ahí en un acto público os insultan, os llaman fascistas, os llaman no sé qué, o a ti te dicen poneos a trabajar, como si esa gentuza la hubiera hincado en su vida, ¿no? Que probablemente la otra mitad de su tiempo, pues eso, estén en redes sociales insultándoos, o los que a nosotros pues nos llaman otras cosas y nos dicen que solo estos o los otros nos van a salvar y que todos los demás son unos traidores o unos, en fin, este tipo de chorradas que piensan que antes de ellos no existía nada y después de ellos España se va a acabar y después de estos pues también se va a acabar pues no sé, las libertades y la democracia, cuando no son más que una caterva de sinvergüenzas. Pues les tenemos ya muy localizados, y es verdad que han hecho mucho daño tanto las redes sociales, que es a través de el canal a través del que se convocan esta gentuza, como otro tipo de situaciones. Pero en frase afortunada y que yo repito mucho, pues las masas tomaron la calle o tomaron las redes sociales, mientras la mayoría o se quedó tranquilamente en casa o el día de la votación va y vota lo que vota, y al final sale lo que sale. Y muchas veces la gente se lleva impresiones ficticias. He dicho un montón de cosas, ¿verdad? Pues no he empezado el programa todavía. De hecho, el tema de las redes sociales y de los medios de comunicación que dan cancha a este tipo de antisistema, a nosotros nos pasa una cosa que es bastante habitual, y es que los medios de comunicación, que los hay, que apoyan directamente a estos grupos. Bueno, ayer decían que es que el acto había sido boicoteado y que nos habíamos tenido que marchar fuertemente escoltados y que no lo habíamos acabado y tal, cosa que yo desmentí en redes sociales, dije que era mentira, por entre otras cosas, yo fui de la que se quedó hasta el final, insisto, a recoger y dejar todo limpito el espacio que estábamos utilizando. Pero es que no solamente había eso, es que tenían una fotógrafa que nos estaba haciendo fotos de primeros planos a todos los que estábamos participando en ese acto antiocupación. Con lo cual ya te puedes imaginar que ahora mismo mi cara y la de mis compañeros estarán en todas las redes sociales con aquí el cartelito que ponga peligrosa, fascista y todas esas cosas. Eso es un señalamiento puro y duro. Y es a lo que se dedican estos grupos. Yo eso lo he vivido en mi ciudad, en Lérida, en Cataluña, durante mucho tiempo, protagonizado precisamente por los separatistas, por los grupos más violentos de los separatistas, que utilizan ese tipo de tácticas a ver si así te asustan y entonces dejas de ejercer tu actividad política. Y en este caso, pues ahí estaba sembrado también, porque al final son siempre los mismos, la policía los tiene controlados también, y estos mismos que estaban allí en el acto antiocupas, después estarán protestando por la presencia del rey en el Mobile, o estarán protestando cuando sale alguna sentencia por el tema de los presos del Procés y todas esas cosas. Es decir, son grupos que son violentos, que están especializados en intentar amedrentar al que se manifiesta de forma contraria a ellos. Y bueno, pues lo estáis viendo en el vídeo, es que al final, si no hubiera sido por los Mossos de Escuadra, evidentemente la cosa hubiera ido a mayores, claro que sí. Cosa que a nosotros, desde luego, no va a hacer que dejemos de protagonizar este tipo de acciones, porque creo que son necesarias. Sí, patrimonializan las calles y patrimonializan los canales pensando que los canales son suyos, y que cuando el mensaje que reciben a través de esos canales no se ajusta a lo que ellos, en su sectaria cabeza, piensan que es la realidad, pues se fingen desafectos cuando luego te ven todas las tardes y todas las noches y todas las mañanas, con lo cual contabilizan como una visita más, ¿no? O aclaman a otros periodistas más dóciles que les siguen el juego, porque o comulgan
o les cogen cierto miedo, porque además les echan hordas de gentuza en las redes sociales, que está a su vez instigada y teledirigida por las direcciones de determinados partidos políticos. Nada que no hayamos visto. Llevamos 30 años y cuando ellos no habían nacido, nosotros ya nos dedicábamos a esto, así que la única ventaja, bueno, tenemos varias, pero la única ventaja que tenemos sobre ellos además es la de la anticipación, con lo cual que abandonen toda esperanza, como en la Divina Comedia de Dante, aunque dudo que la mayor parte de ellos sepan quién era Dante y hayan leído la Divina Comedia. Oye, anoche en Barcelona daba comienzo un evento anual, el Mobile, que es bueno la cumbre de la tecnología y que todos los años concita en el caso de Barcelona, que es la tradicional sede de este congreso, pues a las más altas autoridades, a los más altos representantes del Estado, encabezados por Su Majestad el Rey, por el jefe del Estado. Vamos ya a las imágenes de la cena de anoche, si te parece bien, Omar, de la cena del Mobile. Ahí están. Ahí vemos a Pedro Sánchez Castejón, ahí veíamos también a Su Majestad el Rey y bueno, pues se ha vuelto a producir un año más el desplante de esta señora, de la tal Ada Colau, que finge desafección al rey porque va de republicana y de protectora de ocupas, como los que hemos visto antes, y el chiquitín este que es presidente de la Generalidad de Cataluña, de un tal Pere Aragonés, perdón si lo pronuncio mal, es que no hablo catalán, ni en la intimidad como Aznar, ni en la no intimidad, me rodeo de muy buenísimos amigos de Barcelona, de Pere Aragonés, pero que luego sí se apresuran durante la cena ya a sentarse a su lado y a lamerle el trasero a Su Majestad el Rey. Que todos los años repito el mismo rollo, pero de verdad qué cansino y qué bochorno tiene que ser el que esta gentuza, porque es gentuza, intenten, que no lo consiguen, dejar el nombre de Barcelona y el nombre de Cataluña a la altura del betún, cuando además se tienen que comer el discurso del jefe del Estado, porque ellos no son más que empleados, y este es el jefe del Estado, les guste o no, y al final para nada, para que hablemos de ellos, Ángeles. Sí, además, como dices, se tuvieron que comer el discurso del jefe del Estado, que lo hizo en catalán. Porque aquí si no lo hace en catalán se le critica y si lo hace en catalán se le critica también porque el acento y tal. Bueno, mira, al final, fíjate que el Mobile, que ya en su momento amagó con irse de Barcelona por todo el tema de los disturbios y las algaradas que habían en los momentos duros más álgidos del Procés en 2017, etcétera, de momento sigue ahí. Es algo que como se pierda para Cataluña, pues va a dejar una cantidad de dinero que se va a ir a otro lado tremenda y por eso están ahora mismo comiéndose los sapos y yendo a las cenas y todas estas cosas. Para que la gente se haga una idea de lo que significa y lo que moviliza esta feria de tecnología en Mobile, deciros que nosotros en Lérida tenemos los hoteles llenos de gente que va al Mobile, que los llevan y los trasladan con autobuses cada día porque en Barcelona ya no había plazas hoteleras. Y estamos a 150 kilómetros. Imaginaros todo lo que supone de inyección económica, no solamente para la ciudad de Barcelona, sino, insisto, para ciudades como la mía, que están tan lejos. Es decir, es una cita que no la podemos dejar perder, pase lo que pase, y por eso estaban allí aguantando. También te digo que, hombre, cuando uno analiza el lenguaje corporal de los protagonistas en las imágenes, pues, hombre, yo creo que hay miradas del jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, que lo dicen absolutamente todo acerca de lo que opina. Evidentemente no lo dirá jamás, pero yo creo que esas miradas son demoledoras. Y en cuanto a la ocupa mayor del reino, que es la señora Colau, pues solamente nos cabe esperar que en las próximas elecciones del 28 de mayo la desalojemos por la vía de las urnas y que va a parearse a la alcaldesa de Barcelona, con lo cual estos desplantes te aseguro que ya no se producirán nunca más y se le tratará como se merece a Su Majestad el Rey. Ángeles Ribes, candidata número 1 de Valents por el Ayuntamiento de Lérida para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Cuídate mucho, amiga, y ten cuidado hoy fuera con esa gentuza. Te envío un abrazo. Un abrazo a todos. Continuamos esta retaguardia de este lunes 27 de febrero de 2023 y lo hacemos saludando a un hoy aterido y bien que se lo agradezco, Javier Igartua Ibarra. Javier, ¿cómo estás? Bueno, estás a 3 o 4 grados.
Sí, en sudadera. Parezco de Bilbao, pero es la única manera que tenía de conectarme contigo Me cago en la leche. y, y por los amigos lo que haga falta, ¿eh? Aunque Oye, tengamos y aquí. bien que te lo agradezco, pero tú eres, no voy a decir de qué partido, porque van a pensar que estoy de cachondeo, pero tú eres un patriota español y los patriotas españoles no tenemos ni hambre ni frío. Eso es de Esto, débiles. esto no es cuestión de partido, esto es cuestión de que yo he vivido en Ávila también y estoy acostumbrado, pero la verdad que en sudaderita se nota el frío, Tú se nota el frío. imagínate que el Cid en la jura de Santa Gadea de Burgos, esa que no existió nunca porque es leyenda, forma parte del romancero, aunque algún idiota lo utilice como argumento político, pero bueno, vamos a aceptar como si hubiera existido que el Cid hubiera tenido frío en Santa Gadea de Burgos y cuando le doblaba el brazo a Alfonso VI le hubiera dicho, oye, perdona, que me voy a poner otra cota de malla que estoy aquí fastidiado de frío. Oye, muy rápidamente, te voy a empezar preguntando no por la moción de censura esta extraña que se ha presentado hoy, luego si quieres te pido algún comentario, pero el caso, el gran caso, en realidad, aunque le he dedicado mi editorial a la moción de censura, el gran caso es la última, de momento, golfada de los socialistas, el canario este putero, con perdón, pero es lo que era, parece, presuntamente... bueno, no, porque lo ha reconocido él mismo, el Berni este, el Tito Berni este, o el tío Berni, un tal Curvelo, que ha dicho hoy una serie de cosas muy divertidas. Todos nuestros espectadores están al corriente del caso, con lo cual, pues obvio el recordar todos los detalles, que él es una víctima y que sí, que se fue de fulanitas, pero que eso es una cosa privada suya, que ya ha pedido perdón en casa, y que él es una víctima. Estos tíos, cuando les pillan robando, amañando contratos públicos o de furcias o gastándose en cocaína el dinero público, siempre tienen una explicación, macho. Y la mala siempre es la derecha, hay que joderse. Qué desgracia tenemos, Javier, en este país. Pues sí, es que, vamos, comparto absolutamente todas tus palabras. Estos del Partido Socialista pues tienen venia, parece que para todo. Ahí tenemos a Griñán, que todavía no ha pisado la cárcel. Y bueno, aquí parece ser que todo vale. Eso si lo hace alguien que no sea socialista, bueno, se monta un follón de puñetera Madrid. Eso pasa igual que con los del Barça y el Madrid, con el caso Negreira. Lo hace el Madrid, esto le pasa al Madrid, vamos, nos tienen fritos, pero no fritos, que impiden nuestra desaparición como club. Entonces, esto es lo que pasa cuando has dejado tanto tiempo poder y no debates ni las leyes ideológicas de la izquierda, pues pasa estas cosas, que estos se creen que están por encima del bien y del mal y que realmente, pues todo eso es un escándalo absoluto. Espero que se llegue hasta el final, pero la verdad que vamos, es todo lo de... Parece ser que lo de las putas y tales les debe encantar, no sé, es una cosa que me parece a mí particularmente no me ha ido nunca ese tipo de cosas, pero esta gente, vamos, si no son las gambas, si son las putas, si no la cocaína, yo de verdad que no sé qué tipo de representantes públicos tenemos, Eurico. Pero esto además es la punta del iceberg, esto no ha hecho más que empezar porque se habla ya en las últimas horas en muchos medios de que podría haber 15, 16, hasta 18 parlamentarios socialistas implicados. Hay un nombre, y como es simplemente un apellido, lo voy a dejar ahí, aparece un tal Zaragoza del PSOE. Todo el mundo, en redes, todo el mundo, y lo digo con toda la precaución del mundo, todo el mundo está mirando a el único diputado socialista en el Congreso con tal apellido, que es don José Zaragoza. No tenemos claro todavía, ya determinaremos si es ese José Zaragoza o no. Pero, macho, cuando ponía M. Rajoy en las anotaciones de Bárcenas, o MR, o no sé cómo ponía, todo el mundo decía, ¡ah, este es Mariano Rajoy! Joder, y ayer en redes había un montón de hooligans, en este caso estos eran del PSOE, llamando fachas a todos los que insinuaban que podía ser José Zaragoza el implicado. De todas formas, qué vergüenza y qué cantidad, y ahora no estoy aludiendo ni a Zaragoza ni a nadie personalmente, hablo en general, qué cantidad de gentuza tenemos instalada en las instituciones públicas y sobre todo en las asambleas legislativas, Javier. Bueno, primero hay que esperar Por supuesto. hay que esperar, eso hay que esperar siempre. Pero es cierto, independientemente de este tema, que el nivel político de este país está, vamos, en horas muy bajas, pero no por esto. Si no, tú ves las sesiones del control, o ves los debates, o ves lo que sea, y ves un nivel que yo hacía tiempo que no veía. Ínfimo. Por eso,
Por tanto, la clase política pues está francamente mal, muy mal en su nivel, independientemente de estos casos, pero es cierto que, claro, gente del hombre no va a querer entrar nunca en política. Está claro. Oye, rápidamente, que no quiero que te congeles, aunque seas un patriota y tus simpatías estén con el partido político Vox, que es un partido de No, gente está dura, contigo. recia y... No te equivoques, está contigo, por eso estoy en Está esta con... cadena, pues contigo. No, yo soy de Vox, pero esto no tiene nada que ver con Vox. Eso por la simpatía y amistad que tengo contigo. No te he oído bien esto último. No, lo que te quiero decir es que tus simpatías están con España, antes de estar con Sí, Vox. no, Y por mis eso somos... simpatías claro que están con Vox, están con España, pero mis simpatías de estar aquí pasando un frío del carajo. Están Es porque conmigo, te lo agradezco, joder, eso era lo que quería. no, esto no lo hago por ningún partido, lo hago porque soy amigo tuyo, la verdad. No, hombre, yo lo que me refería es que la gente de Vox y los patriotas sois gente que tenéis la piel dura, coño, y que estáis hechos, Hombre, pues eso, a resistir, mientras que otros partidos hombre, políticos más próximos a la izquierda, pues están mucho más acostumbrados a los puticlús calentitos y a la babandurria y a chupar del dinero público. Dame una opinión. Hoy se presenta en el registro de la Cámara esa moción de censura que no va a defender Santiago Abascal, que va a defender Ramón Tamames, y en la que el veterano catedrático de casi 90 años va a hablar de economía y no va a hablar ni del aborto, ni de autonomías, ni del sí es sí, ni del guau es guau. Luego se supone que Abascal en la réplica, o en el debate posterior, sí tocará todos esos temas. Hay quien dice, yo no lo sé, Javier, pero hay quien dice que esto va a ser en realidad una moción de censura, no contra Sánchez, sino contra Feijóo, al cual el socialista que le responda a Tamames, que puede ser Sánchez o puede ser Pachi López, le va a dedicar mucho más tiempo que a Tamames o que al partido político Vox. Y digo, hay quien dice que puede beneficiar a Sánchez por ese ataque en el que se puede convertir contra Alberto Núñez Feijóo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero decirte que lo de calentito y frío, yo que piso mucho la calle, he sido concejal, los que pisamos mucho la calle pasamos frío, por tanto, eso es lo que nos curte siempre al frío. Y con respecto a la moción de censura de Vox, a mí me parece que está muy bien hecha, de que hay que retratar a este señor, la quiere aplazar pues no sé, ¿no? La quiere aplazar a marzo, a 1 de marzo, o Claro. a mediados, porque tiene mucho miedo, porque es que este señor, esto no es una moción de censura contra el PP, eso es lo que venden los medios de comunicación, algunos y tal. Esto es poner un retrato frente al espejo, que es lo que le gusta a Sánchez. Mirarse al espejo, pero en este caso el espejo va a ser como el espejo de la Bella Durmiente, que es la más guapa, y el más guapo no es él, porque está arruinando España en lo moral, en lo social, en lo económico y en todo. Y por tanto a mí me parece maravilloso. Que sea Ramón Tamames, pues me parece muy bien que sea Ramón Tamames, un tipo que vamos, es uno de los grandes pensadores de este país, sobre todo en economía, y me parece a mí que sería mejor que lo hiciera Pachi López, porque entonces el cachondeo iba a ser mundial, porque ese señor contra Tamames no tiene nada que hacer, es decir, no tiene nada que hacer. Si fuera Pedro Sánchez, pues hablaría de sí mismo, de lo guapo que es, de lo bien que va a España, de las medidas, de todo lo bien que lo hace, pero tú luego vas a la calle y no lo hace. Por tanto, esto no es una moción contra Feijóo, es decir, faltaría más ni contra el Partido Popular, aparte que Feijóo está en el Senado, no puede ni estar el pobre hombre ahí. Pero esto es una moción para que de una puñetera vez este señor se vuelva a retratar, se le vuelva a ver, y fíjate que ya estaba oyendo, Eurico, que algunos iban a intentar hacerlo rápido, lo decían Auramas y compañía, acuérdate que lo hemos leído en el día de ayer, o en el día de ayer, que lo iba a hacer rápido. No les interesa que queden retratados, Este Parlamento, como antes decíamos, que es un Parlamento de chiste, que tú ves no la moción de censura, que a mí me parece cojonuda, sino tú ves la sesión del control al Congreso, joder, perdón por la expresión, pero es que el resto, excepto Vox, excepto Sánchez Abascal, es que no les veo que le hagan una pregunta seria. Es decir, las preguntas, y esto lo digo desde aquí, tendrían que ser no escritas, sino tendría que ser, oye, tiene usted un mínimo de 2 intervenciones o 3, usted puede preguntar lo que quiera, y no que el gobierno se lo pueda preparar, el gobierno de turno. Porque eso es la democracia plena. Y que venga una persona de fuera y le diga la verdad, porque le va a decir la verdad, pues me parece muy bien. Lo que no entiendo es cómo el Partido Popular, no una moción de censura, pero es que no le veo hacer oposición. Ya sabemos que estamos en elecciones en breve, en 2 meses o 3 meses, en 100 días.
Pero, hombre, colega, que aquí hay temas muy graves, temas sociales muy graves, temas económicos muy graves. ¿Por qué estamos todo el día haciendo de Santa Santorum la genuflexión frente a las leyes ideológicas de izquierda? Es que no lo entiendo. Es que son cosas que a mí se me escapan, porque de verdad que yo no quiero vivir el pasado. El pasado tiene que servir para aprender lo que uno ha hecho o no ha hecho, en este caso en nuestro país. Pero uno tiene que mirar al presente y al futuro. Y único, estarás conmigo, que el presente y el futuro de este país es nefasto. El futuro de este país es Rabotababes. En eso estoy... No Ramón Tamames, es el instrumento. Es una broma. El instrumento es que aquí, no, Eurico, es que aquí hay unas elecciones. Ese es el instrumento, que aquí hay unas elecciones, que cada uno se retrate de una puñetera vez, porque algunos viven muy cómodos en la sombra. No, por favor, hasta que no llegan las elecciones... Eso es lo que creo yo, que ese es el problema, que algunos no, que todos, y cuando digo todos, viven muy cómodos en el actual statu quo. Y ni Javier Igartua ni yo nos creemos las encuestas, pero hoy hay una la razón que le da 2 millones de votos más a Feijóo por encima del PSOE, con lo cual, pues... Ya, pero esos 2 millones a ver si resulta que los análisis que hacemos aquí, luego la calle va por libre, Javier. No, escúchame una cosa, Eurico, los 2 millones de votos, que son encuestas, que bueno, vamos a poner que sean reales. ¿Para qué los va a utilizar Feijóo? ¿Para lo mismo que utilizó Rajoy? ¿Que hizo que nos tuviéramos que largar del partido gente que hemos dado la vida por este partido? ¿Para eso? ¿Para decirle a Zapatero tú haz lo que quieras con ETA? ¿Para dejarnos vendidos a las víctimas del terrorismo? Pues entonces no me vale. No me vale. Es que yo estaría encantado, de verdad, que la derecha quitara el complejo, la derecha al PP, pero es que no lo quita. Ahí no te voy a quitar nunca la razón, amigo, porque como yo le decía el otro día a unos amigos que me acusaron de no sé qué, dije, odio, vosotros no sabéis lo que es odio, vosotros no sabéis lo que es mirar debajo del coche. Mi amigo Javier, aquí hablar de uno mismo es una horterada, sí sabe lo que es odio y sí sabe lo que es mirar debajo del coche. Por eso te fuiste del PP, efectivamente, pero si yo no voy a eso, si en eso estamos de acuerdo, Javier, voy a los resultados concretos y como todos, y cuando digo todos los que se sientan en la carrera de San Jerónimo, entienden la política, a ver si se entera el personal, no como una herramienta para cambiar el futuro de España y mejorar a los españoles, sino para cambiar el suyo propio. Concibe la política como un instrumento para alcanzar el poder y para la consecución del poder, pues de momento parece que eso a Feijóo le viene el viento de cola, con lo cual pues a lo mejor es otro argumento más que puedo utilizar para irme a vivir a Portugal, si no te digo que no, pero que esto no es mal sitio. No es mal sitio vivir en Portugal, no es mal sitio. No es mal sitio. Yo lo he conocido con mi abuelo cuando estaba don Juan de Borbón exiliado ahí y es un sitio maravilloso. Y yo he ido al Algarve y tal, y es una zona maravillosa. Pero a lo que íbamos. Yo es que no creo en Feijóo, porque yo no soy socialdemócrata como él y no tengo ni esas ideas. Yo no tengo nada que ver con Feijóo. Pero os digo una cosa. Yo conozco a Santiago Abascal, lo conozco de memoria, desde que tengo 20 años y peino canas. Yo he estado con él cuando estaba. Y por lo menos es un tipo que se ha jugado la vida, cosa que otros han vivido muy cómodamente. Pacho López ha estado 4 años de Lendakari sin hacer nada de Lendacanada, porque no ha hecho nada. Bueno, estuvo 4, que yo sepa. 8 no estuvo, tuvo 4. 4 años. Luego le volvieron a ganar. Se me hicieron 8. Pero bueno, habría que mirar el dato. A lo mejor tiene razón tú, Eurico, tuvo 8. Se me ha hecho muy largo y me ha parecido que ha sido 4. Se hizo larguísimo, entonces. Se me hizo larguísimo, pero sí tengo una cosa. Por lo menos Vox, y ya sabes que yo soy libre y opino que me da la gana, por lo menos dice lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo dice. Y por tanto es necesario que esa voz se oiga. Porque hasta ahora se vivía muy cómodo en el partido de pádel entre PP y PSOE. Ahora me quito yo, no quito la ley ideológica, no hago nada. Yo no sé en qué acabará todo esto, pero sí te digo que es necesario que se haga una moción de censura por segunda vez para ver si una puñetera vez la gente despierta y se da cuenta que hay leyes ideológicas, que es por lo que muchos se fueron. Y acuérdate de aquella manifestación en Madrid con Mariano Rajoy, que luego hizo todo lo contrario. Por tanto, yo voy a dar la oportunidad a un partido nuevo. ¿Que luego me defraudan? Pues me han defraudado. Pero es que PP ya me ha defraudado muchas veces, Eurico. Demasiadas. Y esta voy a jugarme la vida. Por eso, fíjate si estoy de acuerdo contigo, por eso, y no es que te quisiera llevar yo a este terreno, es que, claro, es que es el terreno. Fíjate si estoy de acuerdo contigo, que por eso a mí lo que me decepciona es,
que el que no defienda la moción sea el líder del partido, que es Santiago Abascal, que no lo entiendo, so pena de que sea lo que está pactado o que no quiera desgastarse, que es una opción política, frente al figura, No creo que y sea. B, que como no la defiende Abascal y la defiende un señor que se llama Ramón Tamames, que es un eminente catedrático, pues va a hablar de economía, pero no va a hablar del aborto, no va a hablar de la ley del sí es sí, no va a hablar de autonomías, no va a hablar del latido fetal, que hace 3 meses era la leche, era lo más importante que había en España, y no va a hablar de todo eso, con lo cual... Ya, pero escúchame, es decir, Ramón Tamames lo que va a hablar es, no estamos todavía diciendo que hay que dar voz a la sociedad civil, lo digo siempre, pues ahí la tenéis la sociedad civil. Claro. Bien, y Pero luego... para que hable de lo que quieren los votantes de Vox, que hable, joder, no para que hable de economía luego, ni de su libro. Que no, Eurico, que no. Además me encantan estos debates contigo, pues son muy amenos. Y eso que estoy con frío, imagínate sin frío, ¿eh? Que luego Santiago Abascal va a hablar, lógicamente, como presidente de Vox o como portavoz de Vox o lo que sea de, Coño, pues de Vox ¿para qué hay que dar 2 vueltas cuando con una solo ya lo tenías hecho? Pues que la defienda él, joder. Porque dejas hablar a la sociedad civil, porque creo necesario que hable la sociedad civil y luego hablas tú como partido. O sea, a mí me parece maravilloso porque creo que la sociedad civil, que tanto se llena la boca algunos de hablar de sociedad civil, en la vida, y pero, lógicamente tienes que pactar con la sociedad civil, porque la sociedad civil no es Vox, la sociedad civil es sociedad civil. Ay, Da igual, lo acabas de decir. Claro, Tanto se le llena la boca a muchos con la sociedad civil, sobre todo a los que cobran 6 y 7 mil euros al mes de la cúpula de un partido político y han hecho de eso su vida. Y cuando digo de todos, digo de todos. Los Y lo partidos sabes. políticos, del Partido Popular igual, hay gente del Partido Popular que conozco, Sí. o me da igual, del Partido Y Socialista del o PSOE, de y de Podemos, y de Ciudadanos, y de Vox, del sistema, el sistema, con ese mayúscula. Sí, pues es decir, hay que darle voz a la sociedad civil. Siempre estamos diciendo que la sociedad civil no se le escucha y hay que escucharla. Es decir, y a mí me parece muy bien que sea un tipo independiente que pacte con una persona lo que va a decir en un discurso, lo que no puede decir para que lo esté otra persona, porque es lógicamente esa persona de la sociedad civil y la sociedad civil es necesaria en este país. Pero sobre todo, lo que es muy necesario es que se vaya Sánchez. Y lo que es muy necesario es que alguien de fuera por fin pueda entrar a un parlamento y decirle a este señor lo que pensamos la gente. Que luego hay temas que no se tocan, como me comentabas antes, pues ya los contará Santiago Abascal, pero es que es necesario que un tío de fuera le diga, oiga señor, usted está haciendo esto, y no se lo hizo un político, se lo hizo un tío de la sociedad civil, y un catedrático de economía. Es decir, te podrá gustar más o menos el candidato, a mí me parece correcto, a mí me gusta. No, a mí me parece cojonudo, pero si yo tengo la economía por castigo desde que soy pequeño, pero que y con esto nos despedimos porque lo estás pasando mal, Javier, y esto ya no es bueno, normal ahora broma. estoy mejor, yo creo que Porque has entrado en calor, pero digo que a mí me gustaría saber lo que opina Tamames del aborto, y lo que opina Tamames de las autonomías, y lo que opina Tamames del latido fetal, y me voy a quedar sin saberlo, joder, que va a ser una tristeza para mí, es lo único que digo. Y a mí me gustaría saber qué opinan algunos en la izquierda o en el centro derecha, qué opinan de ciertas cosas, qué opinan de que haya 300 casos sin resolver y aquí no pase nada, qué opinan de que se pasen las transferencias de prisiones al País Vasco y aquí no pase nada, qué opinamos del cupo, que mi abuelo se discutió con Franco por el tema del concierto, ¿cómo se llama esto? El concierto, el vasco y el navarro, los dos. ¿Me entiendes? Y yo ahora mismo en el actual concierto no creo, porque me parece una desigualdad, porque me parece que son reinos de taipas del PNV, y no me parece justo que tú y otro paguen diferente a estos señores y hagan lo que les dé la gana y no den cuenta, solamente un 40%. Tienes toda la razón. Y ahí quiero yo ver a Vox, cuando llegue al gobierno, cepillarse el cupo y el concierto. Porque mañana mismo. No, mañana mismo. Ojalá, porque el único que se ha atrevido a hablar, y no soy un fan de la leche de Rivera, y me conoce el paisanaje, no los 4 que me están, que hace 15 días que han descubierto que no le paso la mano por la chepa al partido que a ellos les gusta y tal, pero Rivera fue el único político al que yo le oí hablar abiertamente de cargarse el cupo y el concierto. Porque Europa nos ha llamado la atención 50.000 veces, porque es algo absolutamente anacrónico, medieval, y además eso sí que es un dumping fiscal en toda regla,
y ningún político del PSOE ni del PP se ha atrevido nunca a cepillárselo. Claro, luego se dice, es que el País Vasco es superavitario, es que no veas tú la sanidad vasca como funciona, nos ha jodido con dinero de todos los españoles que luego devuelven la tercera parte de la mitad. Eurico, quiero acabar con una reflexión. Es que a mí ya los temas de políticas partidistas me aburre. Te voy a decir la mía, personal. Claro. El Partido Nacionalista Vasco es el socio preferente permanentemente de los gobiernos del Partido Popular. Parece ser que hay que arrodillarse ante el Partido Nacionalista Vasco o ser vasco y no ser del PNV es que no eres vasco. Oye, yo tengo 8 apellidos vascos, RH negativo. Es decir, soy de aquí, vamos, soy más de aquí que el Monte Serantes de Portugalete. Pero para que aquí uno tiene que ser de una determinada ideología. Entonces, el día que nos dejemos de apoyar en esos partidos que quieren romper España, para realmente, que algunos los conocemos bien, podamos hacer un gobierno, y yo soy partidario de la primera y segunda vuelta, para evitarme este tipo de cosas. Y segundo, yo soy partidario de que estos partidos no pueden estar en la Cámara, no pueden estar en el Parlamento. Aquellos que quieren romper España, ¿cómo narices van a estar cobrando el erario público? El otro día la Borràs está quitando la bandera de España delante de todo el mundo y aquí no pasa nada. Total. De verdad, vamos a aplicar las cosas realmente con firmeza. Pero no, es que usted es un dictador por decir esto. No, que se aplique la ley. Y aquí se están riendo de España y cobrando de nosotros mínimo 80.000 euros. La Borràs, quitando la bandera, la Mireia esta, o como se llame. Mireia Borràs. No la conocen ni debajo del Ebro, no la conocen ni en casa de sus estaba familiares, la bandera. En el resto de España. Y el único periodista que tuvo narices que estaba allí para decirle algo fue Josué Cárdenas de esta casa. El único que dijo, ¿por qué quita usted la bandera de España? Y los 20, o los 30, o los 15, o no sé cuántos, los que había allí, callaos, como me dicen que soy muy mal hablado, como esas señoras de moral distraída en tiempo de Cuaresma. Pues así, estaban todos callados. Y Josué Cárdenas fue el que le dijo, ¿por qué quita usted la bandera de España, hombre? Pues eso es lo que tenemos. Javier Igartua. Lo último que te voy a decir, Mireia Borràs estaba haciendo uso de su apellido. Borràs, estaba borrando lo que es ella, que es española. Y lo segundo, un abrazo muy grande, como no, a Josué, que es un fenómeno, y luego creo que tengo programa con él, y con todos los lunes, el tema de la víctima del terrorismo, que hay que recordarla siempre, que Josué es de lo más valiente que hay ahí. Siempre, memoria, dignidad y justicia. Javier, oye, vete, entra en calor, macho, que lo estoy pasando mal por ti. Y eso que yo también tengo una, porque tenemos 4 grados ahí fuera, aquí en Madrid también. Te envío un abrazo, cuídate, amigo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, Javier. Gracias también a todos vosotros. Bueno, hemos terminado bien, hemos terminado en alto, hombre, para que veáis que aquí hay pluralidad. Y por encima de todo, somos amigos. Y por encima de todo, amigos, digo en el caso de Javier, que, vamos, yo, como diría Belén Esteban por su Andreita cuando era pequeña, yo por mi Andreita mato, yo por Javier y Igartua, metafóricamente, mato, ya veis que lo importante es España, por encima de banderías políticas y por encima, porque al final, sabéis, y con esto concluyo, y me parece que va a ser una buena conclusión, un buen remate de este programa, los partidos políticos están poblados por interinos, todos, y lo importante es España, y lo que permanece y permanecerá siempre es España. Y cuando llegan estos o los otros, o los de hace 30 años, o los de hace 40 y tal, y dicen, joder, menos mal que existen estos tíos, porque si no España se acabaría, que nadie se crea don Pelayo, que los partidos permanecerán, o se los llevará el viento, como se ha llevado a muchos, pero lo que va a permanecer siempre es España, y no lo olvidéis nunca. Y al que se le olvide eso, tiene un problema, porque las únicas siglas que importan, siglas no, lo único que importa es España y la bandera de España. Y lo demás son pines, son eslóganes políticos, son marcas que llegan, permanecen un ratito y pasan. Gracias y hasta mañana.